Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharme. Te habla Cristian Van der Dies, editor de www.gratificados.com. Y este video te voy a comentar un poco sobre la película de Soderbergh del Che, la intervención que ella hace Diego Arria. Por supuesto, mis impresiones al respecto y lo que dijo el Che en la ONU sobre Venezuela. El que haya visto la película recordará que hay un episodio donde se recrea la intervención de Ernesto Guevara en la ONU en diciembre del 64 y que ahí hace una serie de recriminaciones a varios gobiernos, entre ellos al de Venezuela, gracias a cuya colaboración Cuba fue expulsada de la OEA 2 años antes, es decir, en el 62. El embajador venezolano en las Naciones Unidas era para la época Iribarren Borges, quien le hace la réplica al Che, y en la película está representado por este señor que ven aquí, que es un exgobernador de Caracas de los años 70, designado por Carlos Andrés Pérez. Recordemos que en aquella época no se elegían a los gobernadores, y por supuesto un tipo de derecha carlos-andresista, toda la nota, ¿no? El Che, por supuesto, le hace una contrarréplica que es bien interesante, que no aparece, por supuesto, en toda su extensión en la película, y que yo me he molestado en buscar y he conseguido, que es tremendamente interesante para los tiempos que corren. Por cierto, que qué extraño, esta contrarréplica no fue mencionada en ninguno de los artículos que la prensa venezolana hizo acerca de la aparición de Diego Arria en la película de Soderbergh. Por supuesto, publicaron toda la réplica del embajador venezolano del gobierno de Leoni y Iribarren Borges, pero para nada, por supuesto, la contrarréplica del Che, que es bien interesante, como les voy a comentar. En esta contrarréplica al embajador venezolano Iribarren, cuya una parte ya cité en el video anterior, continúa el Che diciendo: la prensa libre de Venezuela fue suspendida varias veces en estos últimos tiempos por dar una serie de datos de este tipo. A datos de este tipo se refería a la documentación sobre desapariciones, masacres y ejecuciones extrajudiciales. Los aviones militares venezolanos, sigo leyendo textual, con la asesoría yanqui, sí bombardean zonas extensas de campesinos, matan campesinos, sí crece la rebelión popular en Venezuela y sí veremos el resultado después de algún tiempo. Esto es un poco la respuesta también que el Che había dicho, que en Cuba sí se fusilaba y sí se seguiría fusilando porque había una guerra. Sobre este último punto es, afortunadamente hoy ya, que ya no existe esa censura hacia algunos temas, ya es posible encontrar alguna documentación en la red. Aquí tenemos este artículo de Aporrea, donde se habla de la libertad de expresión en la Cuarta República. Aquí se hace una referencia específica a las restricciones a la libertad de expresión, si es que tal cosa existe, mejor dicho, a la ausencia de libertad de expresión en el gobierno de Raúl Leoni, que era el que existía cuando Iribarren Borges era embajador en las Naciones Unidas. Se clausura el diario La Extra y se suspende Venezuela Gráfica por un reporte sobre la guerrilla escrito por Teodoro Pekov, o Ironía del Destino, hoy opositor y está del lado de los que cerraban periódicos, ¿no? Desde el cuartel San Carlos, donde estaba detenido. Fueron allanados los locales de Últimas Noticias, La Esfera y El Mundo, y detenido su editor Miguel Ángel Capriles. Por continuas presiones cerraron La Hora, La República y La Verdad. También desapareció el Regional de Valencia, además de un montón de gente, ¿no? Como les leí hace un poquito, el Che usó las frases en su discurso en la ONU, que sí crece la rebelión popular en Venezuela y que sí veremos los resultados después de un tiempo.
Luego continúa diciendo, y lo digo textualmente: le recordamos esto al señor representante de Venezuela porque las revoluciones no se exportan, las revoluciones actúan y la revolución venezolana actuará en su momento, y los que no tengan avión listo, como hubo en Cuba, para huir hacia Miami o hacia otros lugares, tendrán que afrontar allí lo que el pueblo venezolano decida. No echen culpas a otros pueblos, a otros gobiernos de lo que pueda suceder allí. Quiero recomendar al señor representante de Venezuela que, si tiene interés, lea algunas interesantísimas opiniones sobre lo que es la guerra guerrillera y cómo combatirla, que algunos de los elementos más inteligentes del COPEI han escrito y publicado en la prensa de su país. Verá que no es con bombas y asesinatos como se puede combatir un pueblo en armas. Precisamente esto es lo que hace más revolucionarios a los pueblos. Lo conocemos bien. Está mal que a un enemigo declarado le hagamos el favor de mostrarle la estrategia contraguerrillera, pero lo hacemos porque sabemos que su ceguera es tanto que no la seguirá. Y es bien bueno recordar esto, y ahí terminó el Che. Es bien bueno recordar esto en estos días que se están cumpliendo 20 años del 27 de febrero y que hay una revolución en marcha en Venezuela. No sé si el embajador Iribarren Borges entendió o transmitió, me imagino que no, por la calidad de su réplica y por pertenecer a un gobierno tan terrible como el de Leoni, y si no, digiten Digepol en su buscador a ver qué les aparece. Pero sé que este señor que vemos aquí, el actor que no actúa, Diego Barria, no ha entendido ni entenderá nada, porque lo que le estaba diciendo el Che, lo que dijo el Che referente a Venezuela, era que la única manera de evitar una revolución era evitar las causas que conducen a la revolución, y que si no lo hacen iba a ser inevitable. Por eso yo digo, y titulo este pequeño video como el profeta Guevara. Todo el mundo lo sabía, además no había que ser tan profeta. Los únicos que se hacen los desentendidos, como siempre, son los que les conviene que ese estado de cosas continúe. Ese statu quo imperante en Latinoamérica durante tantos y tantos años, en Venezuela también, permitía que una gente que nació en un barrio pobre de San Agustín del Sur, un barrio pobre de Caracas, pocos años después de ser gobernador de Caracas, en una gestión cuestionada por corrupción, pasara de esa modesta vida a llevar una vida de ricos y famosos en Estados Unidos, de manera muy similar al exilio cubano, y que le permita hacer cameitos en películas de directores famosos. Como toda película, y más tratándose de un personaje sobre que vive en la controversia y entre el mito y la realidad, Soderbergh y Benicio, sin embargo, yo creo, en mi modestísimo criterio, nos han hecho un gran favor, que es de traer a esta figura latinoamericana tan importante y despanfletarla, por decir un término, y desmarketizarla, por decir otro término. No es ni el Che de marketing de la foto de Corda, ni el Che del puro panfleto. Es un hombre que actúa de determinada manera, te puede gustar o no, y yo creo que eso tiene bastante mérito. En mi caso personal, el gran mérito que tuvo fue hacerme investigar este incidente y un poco hacer un careo histórico con las palabras del Che en aquella época, que, como vemos, resultan más que proféticas. Porque mientras unos que están muertos están más vivos y vigentes y en la luz que nunca, otros que están vivos están más en la sombra y parece que hubieran muerto hace siglos. Este fotograma es de un programa de RCTV, donde Diego Barria dice: el gobierno se comporta de una manera más radical que Mugabe en Zimbabue. Claro, qué idiotez se puede esperar entonces de este señor. Y por otro lado, recordemos que el primer programa de Marcel Granier de Primer Plano, el invitado fue, ¿adivinen qué? Diego Barria. Curiosidades de la historia. Si uno se pone a investigar, consigue cosas bien interesantes, pero no tengo tiempo para contarlas. Te habló Cristian Manderdiz, editor de www.gratificados.com. Hasta luego.